Drummond asegura que cantidad de combustible derramado en accidente marítimo es menor. Tras el rescate de la embarcación accidentada el pasado viernes en el puerto en Ciénaga, Magdalena, se encontró que los tanques de combustibles que llevaba a bordo estaban completamente cerrados y que por lo tanto el escape del combustible fue mínimo, aseguró la multinacional. El derrame que evidenciaron los pescadores sería el ACPM que se encontraba en las líneas de combustibles, entre los tanques y el motor, el que no representaría los 10 galones, que si bien contaminan, no tienen el impacto de todo el que llevaba la nave. Sin embargo, el informe inicial que hablaba de 50 galones motivó al CTI del Magdalena a compulsar copia ante la Fiscalía 11 especializada en delitos contra el medio ambiente, que abrió la investigación formal por el delito de la contaminación ambiental. La Fiscalía investiga si la multinacional no tuvo las previsiones necesarias y suficientes en el transporte de la embarcación y de esta manera evitar el derrame del combustible. Drummond precisó que el plan de contingencia que fue desplegado apenas ocurrió el hundimiento de la embarcación permitió la adecuada contención y recuperación del combustible derramado mediante el uso de la barrera de contención, skimmers y productos de biodegradados. En las próximas elecciones en La Guajira se volverá a usar el sistema de biometría para garantizar los controles y la transparencia en el proceso democrático, especialmente en las cabeceras municipales. Con miras a afrontar los comicios electorales del próximo 25 de mayo para la presidencia de la República y del 1 de junio para la gobernación de La Guajira, la gobernadora designada de este departamento, Suheila Oñate Rosado, a través de la Secretaría de Gobierno, lideraron el Comité Departamental para la coordinación y seguimiento de dicho proceso. Misael Velázquez, secretario de Gobierno departamental, instó a todas las entidades que tienen el control para que se den todos los procesos transparentes, se comprometan con la causa y se brinden todas las garantías a los diferentes candidatos. Agregó que durante la reunión del comité se trazaron los lineamientos que debe llevar a cabo cada una de estas entidades, como la gobernación con la logística, la policía y el Ejército Nacional con la seguridad, la registraduría con la organización y los tribunales de garantía con la vigilancia para que los electores puedan ir libremente a ejercer el derecho al sufragio. El Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez tiene cáncer. Así lo asegura el Universal de México luego de que el Nobel colombiano estuviera 8 días hospitalizado. La salud del escritor Gabriel García Márquez es muy delicada. Retirado de la actividad pública, Gabo enfrenta un pronóstico médico que no le es favorable. A principios de la década pasada libró una batalla contra el cáncer linfático. 12 años después, el cáncer ha invadido otras partes de su cuerpo. Pulmón, ganglios e hígados están siendo afectados. Ante el diagnóstico, por acuerdo familiar y médico, el autor de 100 años de soledad, radicado en México desde hace más de 50 años, está fuera de un tratamiento oncológico, aseguró el médico en mención. En todo este proceso, el escritor se ha mantenido en términos generales tranquilo, con episodios derivados del mal de Alzheimer diagnosticado en el 2006. La evolución es estrechamente vigilada por los médicos. La noticia de que padecía cáncer trascendió a la opinión pública a principios de este siglo y por aquellos años comenzó a circular un texto de presunta despedida. Entonces el novelista desmintió su autoría y habló públicamente sobre su padecimiento. Agrega, hoy Gabo frente a un combate a muerte para continuar conviviendo más tiempo con sus millones de lectores, enfatizó el médico. El pasado 8 de abril, después de 8 días de hospitalizado, el escritor colombiano Gabriel García Márquez regresó a su casa en la capital mexicana para recuperarse completamente de una infección pulmonar que desató una ola de preocupación sobre su salud. La familia de Gabo pidió respeto por la intimidad del escritor. A sus allegados reconocieron que el Nobel de la Literatura colombiana está estable pero muy frágil. La esposa de Gabriel García Márquez, Mercedes Barcha, y sus hijos Rodrigo y Gonzalo emitieron este lunes un comunicado en el que reconocieron que la condición del Nobel de Literatura 1982 está estable pero muy frágil y que existen riesgos de complicaciones debido a su salud. Los familiares del autor de 100 años de soledad señalaron que el novelista sigue y seguirá convaleciendo en su casa, en Ciudad de México, después de una reciente hospitalización por un proceso de infección pulmonar y en las vías urinarias. Su condición es estable aunque se encuentra muy frágil y existen riesgos de complicaciones de acuerdo a su edad, enfatizó el comunicado. Añadió que García Márquez ha recibido muchísimas muestras de cariño de parte de los amigos y de los medios de comunicación. La familia agradece estos gestos solidarios y pide que se respete su intimidad, puntualizó el comunicado. En una entrevista a Vanguardia Liberal, Nicolás Rodríguez Bautista aseguró que Santos no tiene voluntad de diálogo. El máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, dijo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no quiere la paz, en una entrevista publicada en la página electrónica del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga.
A la pregunta de cómo percibe la voluntad de paz de parte del presidente, Rodríguez Bautista, alias Gavino, señaló que ni la oligarquía ni el gobierno de Santos en su representación tienen voluntad de paz de estas características, ya que ellos son mezquinos, prepotentes, guerreristas, desprecian a los humildes y los miran solo como una fuerza de trabajo que los enriquece. Agregó que esa clase política y la oligarquía quieren una paz que no los incomode, sino que los siga proyectando como los poderosos omnipotentes. El ELN ha manifestado en reiteradas oportunidades que está dispuesto a comenzar diálogos de paz con el gobierno, similares a los que la administración Santos lleva a cabo en Cuba con las FARC desde noviembre del 2012, un propósito que comparte el Ejecutivo pero que no ha prosperado. Según el ELN, la prepotencia y la intolerancia de la clase política se reflejan en las destituciones de la exsenadora Piedad Córdoba y del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ambos por decisión de la Procuraduría General, Ministerio Público y órganos del control disciplinario. Eclipse lunar duró unos 78 minutos. Los eclipses totales de la luna se producen cuando hay un alineamiento casi perfecto entre el Sol, la Luna y la Tierra. El continente americano pudo ver esta madrugada un eclipse total de luna que duró unos 78 minutos. Este eclipse duró menos que otros recientes de hasta 107 minutos hace 2 décadas. Se pudo ver desde toda América y es el primero de una tétrada de lunas rojas que se repetirá prácticamente cada 6 meses hasta dentro de año y medio. Un fenómeno que solo ocurrirá 7 veces en este siglo según la NASA. Los eclipses totales de luna se producen cuando hay un alineamiento casi perfecto entre el Sol, la Tierra y la Luna, al proyectar la Tierra su sombra sobre el satélite cuando está en fase de luna llena, un fenómeno poco frecuente que se produjo el último de ellos el 10 de diciembre del 2011. Sin embargo, la Luna no desaparece de la vista, sino que se tiñe de rojo, porque la atmósfera de la Tierra filtra la luz solar y deja pasar solo el rojo que se proyecta sobre la Luna. La corresponsal del canal de noticias venezolano Globovisión fue liberada este lunes tras 8 días de secuestro. La periodista venezolana Nairobi Pinto, liberada tras haber estado secuestrada 8 días, dijo en una rueda de prensa que no fue maltratada, mientras el ministro del Interior, Miguel Rodríguez, indicó que el móvil del secuestro pudo haber sido político, lo contrario de lo que defendía inicialmente. No quiero dar muchos detalles, quiero que me disculpen, pero esto es un tema de seguridad y serán las autoridades las encargadas de investigar, señaló Pinto, jefa de corresponsalías de Globovisión, acompañada de Rodríguez. La periodista, secuestrada en su domicilio en Caracas el pasado 6 de abril por 2 hombres armados y encapuchados, afirmó que no sufrió maltrato, que estuvo la mayor parte del tiempo con los ojos vendados y que sus captores nunca hablaron en su presencia. Horas antes, Pinto había sido liberada sana y salva por los secuestradores en Cuba, una localidad del interior de Miranda, estado del cual forma parte de una vasta zona de Caracas. The Guardian, The Washington Post, Pulitzer. Por caso Snowden, estos medios afirmaron sobre el espionaje de Estados Unidos. En la categoría de servicio público por sus informaciones sobre el espionaje estadounidense, a raíz de las revelaciones del exanalista de la CIA, Edward Snowden, la Universidad de Columbia reconoció al periódico británico por encender un debate sobre la relación entre el gobierno y el público sobre asuntos de seguridad y privacidad con sus informaciones. En el caso del Post, el jurado aseguró que sus informaciones acreditadas y reveladoras ayudaron al público a entender cómo las revelaciones se enmarcan en el marco más amplio de la seguridad nacional. The Guardian fue el primer periódico en divulgar el alcance del espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, con base en miles de documentos facilitados por Snowden, que mostraban cómo Estados Unidos había controlado las comunicaciones de millones de ciudadanos, de multitud de empresas y de las autoridades de otros países. Las mejores jugadas en toda la información deportiva. Paso firme para el pugilista del barrio Maregua de esta capital que tendrá este martes su segundo pleito en el certamen, al que Colombia asistió con 5 gladiadores. El evento, organizado por la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado, AIBA, sirve como selectivo en 10 categorías para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en Nanjing, China, en agosto próximo. Los 5 primeros pegadores clasificados por categorías obtendrán sus cupos a las justas juveniles de tierras asiáticas. El nuevo lote no incluye entrada para partidos con capacidad ya agotada como el inaugural entre Brasil y Croacia el 12 de junio en Sao Paulo y la final del Estadio Maracaná de Río de Janeiro el 13 de julio.
Tampoco serán ofrecidas entradas para los partidos de México y Camerún, Inglaterra e Italia, Argentina y Bosnia, Brasil y México, España y Chile, Camerún y Brasil, Croacia y México y Australia, España. Pese a que la FIFA no aclaró si las entradas para estos partidos también se agotaron. Versiones de prensa indican que como algunos estadios no han sido concluidos o inspeccionados, la entidad desconoce su capacidad real y el total de boletos que pueda ofrecer en los mismos. El nuevo lote de entrada estará disponible para los internautas a partir de las 5 de la mañana, hora local del martes, y los boletos se les adjudicarán a los primeros que los reserven y los paguen, informó la FIFA en un comunicado. Tras esta última fase de venta, las entradas restantes serán ofrecidas directamente en las taquillas a partir del 1 de junio. A 59 días del partido inaugural del Mundial, la entidad ha vendido cerca del 88,9% de las casi 2,9 millones que se espera comercializar para los 64 partidos de la competencia. Los brasileños han acaparado hasta ahora el 65% de las 1.591.435 entradas que fueron ofrecidas al público en general, con 1.041.418 boletos comprados por los anfitriones. Enseguida se ubicaron hinchas y residentes en Estados Unidos, Australia, Inglaterra y nuestro país, Colombia. Conway evitó ser atrapado en un accidente de varios autos en la Vuelta 56 y luego se convirtió en perseguidor de Dixon, quien tenía poco combustible y tuvo que entrar en los boxes. El británico venció después la línea de meta, solo 0,9 segundos de ventaja sobre el australiano Will Power para su tercera victoria de la IndyCar. La primera victoria del Conway en esta sede fue en el 2011 cuando condujo para Andretti Autosport. El inglés está ahora con Ed Carpenter Racing en esta temporada. El novato colombiano Carlos Muñoz terminó en tercer lugar, mientras que su compatriota y veterano Juan Pablo Montoya cruzó la meta en el cuarto puesto. Otros dos colombianos, Sebastián Saavedra y Carlos Huertas, terminaron noveno y décimo. 3 de ellos, Muñoz, Montoya y Saavedra, también están entre los 10 mejores de la clasificación general en la actuación temporal. Los Simpson mostrarán a un jugador llamado El Divo en el capítulo donde Homero será árbitro del Mundial. El futbolista pertenece a la selección de Brasil y es presentado como el maestro de fingir falta, pues tan solo con un saludo se lanza al suelo. Todo parece indicar que este personaje esté directamente relacionado con Neymar, quien es famoso por exagerar todas las acciones del juego contra él. The mighty Brazilian squad features the greatest master of the fake injury soccer has ever known, El Divo. Goes down in the box. Phelps, de 28 años, volvió al programa de pruebas antidopajes a principios de este año y su entrenador, Bob Bowman, había insinuado un regreso y podría suceder que el 22 veces medallista olímpica continúe su carrera hacia los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El tritón estadounidense ganó 4 medallas de oro y 2 de plata en Londres para imponer un récord de 18 preseas de oro en total, incluyendo una cifra sin precedentes de 8 en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Un posible objetivo para el Phelps sería el Campeonato de Estados Unidos en Irvine, California, del 6 al 10 de agosto próximo. Esa será para conformar el equipo estadounidense con vistas al Campeonato Mundial del 2015 en Kansas, Rusia. Bowman dijo que en caso de un retorno de Phelps, probablemente se concentraría en los relevos y distancias cortas, incluyendo los 100 metros mariposas y 100 metros libres. Phelps y su compañero, los olímpicos y titulares mundiales Ryan Lochte y Katy Ledecky, también fueron anunciados para participar en las competencias de Arizona del 24 al 26 de abril. Nosotros seguimos aquí en Diversión JM y yo les cuento que sustentado y aprobado el plan de contingencia para el 47º Festival de la Leyenda Vallenata. El encargado de la sustentación de dicho plan fue su coordinador Gustavo Cabas Borrego, quien explicó la manera más detallada cómo será ejecutado. Nosotros fuimos los únicos que sustentamos el plan de contingencia, cuyos propósitos son poner en práctica las medidas de prevención, protección e identificación de las posibles amenazas. Explicamos en detalle las funciones y las responsabilidades de todas las entidades y personas que nos acompañarán y apoyarán durante esos días. Analizamos los riesgos y las vulnerabilidades, los planes de evacuación, todo esto con el fin de demostrar que si estamos preparados para afrontar un evento de gran envergadura, como el Festival de la Leyenda Vallenata. Esto manifestó Gustavo Cabas Borrego, coordinador del plan de contingencia.
A su vez agregó que se trabajará con los organismos de socorro como Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, de Salud, al igual que con la policía y el ejército, en los lugares donde se congreguen una gran cantidad de personas, tales como el Parque La Leyenda Vallenata Consuelo Araujo Noguera, la Plaza Alfonso López, el Parque del Helado, la plaza principal del barrio 1 de Mayo, el Centro Recreacional La Pedregosa, el Coliseo de la Feria Ganadera Pedro Castro Monsalvo y el Parque de la Leyenda Vallenata de UPC Sabana. Un total de 50 canciones fueron preseleccionadas para el 47º Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Diomedes Díaz, el Cacique. Los miembros del jurado, integrado por los compositores Juvenal Daza Bermúdez, Juan II Edilberto Daza Gutiérrez y el acordeonero Norberto Romero Espino, quienes durante los días 10 y 11 de abril escucharon un total de 238 canciones, determinaron preseleccionar 50. En este sentido quedaron preseleccionados 30 paseos, 12 merengues, 6 sones y 2 pullas. Los miembros del jurado, que tuvo la responsabilidad de preseleccionar las canciones, basados en su experiencia, conceptuaron que se trabajó durante 2 días en función de sacar lo auténtico de nuestro folclore y se encontró mucha pobreza en las canciones presentadas, haciendo énfasis en las pullas. Se hace necesario que el folclore vallenato regrese a su nivel y el Festival de la Leyenda Vallenata es la mejor oportunidad. Insistimos en no descuidar el interés por la originalidad, la creatividad musical y persistir en la riqueza y el rigor del mensaje. Bueno, y yo les cuento que la parrilla de artistas que se presentará el 30 de abril al 2 de mayo, faltando la gran sorpresa del acto inaugural el 29 de abril y del concierto de la gran final 3 de mayo, es la siguiente. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata confirma las presentaciones de los artistas Enrique Iglesias y Daddy Yankee y de los distintos grupos vallenatos que estarán presentes en el 47º Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Diomedes Díaz, el Cacique. El miércoles 30 de abril, el turno será para Mr. Black, Kevin Flores, Farid Ortiz, Giancarlo Centenos, el Grupo Cabras, el Mono Zabaleta, el Churo Díaz, Ernesto Mendoza, Elkin Uribe, Chiche Martínez y Paqui Cotes y Tico Mercado. El jueves 1 de mayo, el turno será para Daddy Yankee, Peter Manjarres, Jorge Celedón, Iván Villazón, Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Felipe Peláez, Beto Zabaleta, Guzzi y los hermanos Zuleta. El viernes 2 de mayo tocará Enrique Iglesias y Rafael Santos. Y recuerden que esto fue todo por hoy aquí en Diversión JM. Y no se les olvide seguirnos en nuestras páginas en www.canaljmtv.co y a mí en particular en Facebook como Nani Torres y en Instagram como @NaniTorres. Hemos llegado al final en JM Noticias. Recuerde que somos el canal que además de informar, también educa. Buenas noches.